Bienvenidos un día más al programa A Debate, aquí en la redacción del Debate. Hoy tenemos con nosotros al director del Debate, Bieito Rubido. Hola. A Ana Martín, corresponsal política del Debate, y a María Jamardo, responsable de tribunales. Buenos días. Bueno, este sábado se cumplen 7 años de la moción de censura a Mariano Rajoy, que presentó el Partido Socialista y que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Han cambiado mucho las cosas desde entonces. ¿Qué diríais de aquel día que fue como un punto de inflexión para la democracia en España? Sin duda alguna, en primer lugar fue la demostración de que la democracia tiene herramientas suficientes como para, en un momento determinado, cambiar un gobierno. Y era la primera moción de censura en la historia que triunfaba, porque las mociones de censura, desde la primera que le presentó Felipe González a Adolfo Suárez hasta nuestros días, no había triunfado ninguna, la primera que triunfó. Pero no deja de ser paradójico que triunfase justamente la que menos justicia llevaba en sí mismo, porque se utilizó una trampa, un subterfugio que habla ya un poco, que ya adelantaba un poco la falta de moralidad que acompañaba a este movimiento, que era utilizar un párrafo introducido en medio de la sentencia de la Gürtel, donde se le achacaba al Partido Popular que no era juzgado en ese juicio, o unas valoraciones que hacía el ponente Ricardo de Prada y que después el Supremo tumbó. Y a partir de ahí no cabe ninguna duda que empezó un tiempo nuevo para España, del que estamos siendo víctimas ahora. Yo creo que la democracia española, a raíz de esa moción de censura, curiosamente defendida por José Luis Ábalos, pues desde entonces yo creo que el deterioro de los grandes consensos de la democracia española se han visto, llevados a su máxima expresión, el deterioro, no los consensos, el deterioro. Yo aconsejaría a la audiencia releer en estos días el diario de sesiones de aquella moción de censura, porque resulta sorprendente, indignante diría yo, leer cómo José Luis Ábalos, al que recordaba Bieito, hablaba de la ejemplaridad y más que hablar, pontificaba casi de la ejemplaridad y de la dignidad de la democracia, o ver cómo el entonces candidato Pedro Sánchez defendía la valentía del Ministerio Fiscal, de los jueces honrados, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquella moción de censura fue sobre la que se construyó el sanchismo. Aquellos fueron los cimientos de un edificio que hoy en día, 7 años después, amenaza ruina, precisamente por esa corrupción en la que está instalado, política, económica e institucional. Déjame dar una pincelada antes de que hable María. En esa intervención de Pedro Sánchez en el pleno de la moción de censura, Pedro Sánchez le dice: señor Rajoy, en Alemania se dimite por plagiar un párrafo de una tesis doctoral. Él, que tiene el 20% de su tesis plagiada, si es que la llegó a hacer él, que es la gran duda que hay, según todos los autores que han analizado la tesis, que tienen serias dudas de que la haya escrito él. Pero hace falta tener mucha desfachatez y tener una doble moral para invocar el ejemplo de, como fue cierto, un ministro de Defensa de Angela Merkel dimitió porque lo cazaron con 2 párrafos en concreto plagiados en su tesis doctoral. Y él lo ponía como ejemplo. Él. Claro, eso te habla bastante de la personalidad psíquica y de la psicosis, vamos, de la psicología, para decirlo con más precisión, que hay dentro de la cabeza de Sánchez. Hilando precisamente con estas reflexiones de Bieito y sobre todo con la reflexión o la referencia al diario de sesiones que hacía mi compañera Ana, yo he extractado algunas de las frases más icónicas que se han convertido casi en premonitorias desde 7 años en el futuro de esa moción de censura del 1 de junio de 2018, en la que efectivamente Mariano Rajoy fue muy certero en el análisis de lo que estaba por llegar y en el que además el tiempo ha puesto a muchos en su lugar. Y Mariano Rajoy le afeaba a Pedro Sánchez 2 cosas. Una, que quisiera llegar al poder utilizando atajos. No había ganado las elecciones Pedro Sánchez, no le habían apoyado los españoles en las urnas y por lo tanto, pese a no tener la mayoría
de la confianza del pueblo soberano, estaba tratando de derrocar a un gobierno con la excusa de la corrupción que presuntamente salpicaba a aquel gobierno y que antes explicaba muy bien el director que era una falacia, ¿no? Le dijo una cosa Mariano Rajoy a Pedro Sánchez: yo voy a seguir siendo español. Después de esta moción de censura, yo voy a seguir siendo español. Algo que en caso de Pedro Sánchez hemos visto que se ha convertido casi en lo enemigo de lo español por esa crisis institucional, social, política, económica, jurídica a la que ha llevado, a la crisis de convivencia en general, a la crisis del sistema que nos habíamos dado después de la transición, Pedro Sánchez a todos los españoles. Además, le decía Pedro Sánchez, o Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, que el negro es el único color que percibo. De su propuesta de alternativa de gobierno, porque las mociones de censura en España son constructivas, es decir, se presentan con un candidato que en esta ocasión además fue el primero en llegar a presidente del gobierno sin ser ni siquiera diputado del Congreso, le parecía oscuro, opaco, inconcreto a Mariano Rajoy, que se enfrentaba a este debate dialéctico con Pedro Sánchez. Pero lo mejor de todo es, y mi favorita es, la apelación que hace José Luis Ábalos, que era el portavoz socialista en aquel momento, a Mariano Rajoy. Dice: dijo usted en una ocasión que usted es un hombre previsible, y lo ha sido. Dentro de esa previsibilidad sabemos que lo suyo no es convocar elecciones, es aguantar y aguantar. No nos quedaba más que provocar su reacción y hacerlo de un modo exigente, como lo estamos haciendo. Esto le decía José Luis Ábalos, imputado hoy en el Tribunal Supremo por graves delitos de corrupción como exministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, como uno de sus hombres fuertes en el partido, porque fue el secretario de organización durante mucho tiempo, al presidente del gobierno elegido en aquel momento, que era Mariano Rajoy. Le afeaba aguantar y no convocar elecciones. Yo creo que de aquí se podría dar un poco la vuelta al calcetín y recordarles a los socialistas que ellos están ahora en esa posición todavía mucho menos cuestionable, porque lo que salpica al presidente del gobierno ya no son solo cuestiones políticas, sino familiares. Precisamente os quería preguntar, ¿no?, porque en aquella moción los socialistas señalaban a Mariano Rajoy como responsable político de la sentencia que todavía no era definitiva, pero que parece mentira, ¿no?, porque realmente Mariano Rajoy nunca estuvo imputado en la trama Gürtel, simplemente testificó como testigo. Y precisamente esa moción la presentó José Luis Ábalos. Entonces, bueno, por pediros una valoración, ¿no?, de esos protagonistas que presentaron la moción, ¿dónde están ahora? José Luis Ábalos era el hombre de más confianza de Sánchez, era su auténtico número 2, su brazo derecho, y de hecho era el vicepresidente de facto. Sánchez siempre es un hombre que está instalado en la impostura, y una de las cosas que ha hecho es poner muchas vicepresidentas mujeres para vender, una vez más, de manera demagógica, su apuesta por las mujeres. Pero de verdad siempre ha tenido un vicepresidente hombre. El vicepresidente en la primera etapa, de facto, el que de verdad era su número 2, el que tomaba las decisiones más importantes, era José Luis Ábalos, y ahora es Bolaños. Es decir, el vicepresidente fáctico de este momento del gobierno de España es Bolaños. Entonces, esto de las mujeres, pues es que le queda muy bien, y tiene allá a María Jesús Montero, a la Yolanda Díaz, a la Axen y tal, pero es puro atrezo todo. De verdad, a quien le otorga el poder es un hombre. Yo iba más por los casos de corrupción que ahora mismo afectan no solo a Pedro Sánchez en el plano institucional, como presidente del gobierno con su mujer investigada y con su hermano investigado, y no, también su hermano por procesado. parte del... Su hermano ya está procesado, ya no está investigado, ya es procesado. Disculpa. No, es que es un matiz muy importante, porque claro, siempre estaban... el caso del hermano de Sánchez se trabajó aquí mucho en el debate, yo creo que fuimos con mucho el diario que más información sacamos de este tema y que más... Y María Jesús Montero, por ejemplo, que nos debe disculpas, señora vicepresidenta, decía que era un bulo, es un bulo. Y dice, oiga, ya está bien de cuestionar. La democracia no le otorga a usted
ninguna fuerza moral, ni hay ninguna ley de la democracia, ni divina, ni de la naturaleza, que le otorgue a María Jesús Montero ninguna fortaleza moral y ni autoridad moral sobre nosotros. Entonces, la señora Montero, una vez más, miente ella. Lo de David Sánchez no era un bulo. La prueba evidente es que está procesado. Hombre, yo creo que de todas maneras estamos en momentos procesales distintos. Lo que desencadenó aquella moción fue una sentencia, es verdad, que condenaba al Partido Popular a título lucrativo. Ahora hay un hermano del presidente camino del banquillo, un fiscal general que probablemente acabará de la misma manera, su mujer no lo sabemos, pero todavía no hay sentencias. Yo no dudo de que las va a haber, pero el Partido Socialista y Pedro Sánchez en concreto ya se han ido ocupando de abonar el terreno para cuando lleguen esas sentencias, de hacernos creer a la opinión pública que tenemos una justicia o una cúpula judicial que trabaja al servicio de la derecha, que es poco menos que parte de un golpe de Estado blando, lo llamaba el otro día en el Congreso, en sede parlamentaria, Gabriel Rufián, que es socio parlamentario del Gobierno, que trabaja para derrocar a un ejecutivo legítimamente elegido. Y yo creo que esto es muy peligroso porque es, una vez más, poner la venda antes de la herida y hacer creer, como digo, a los ciudadanos que cualquier sentencia que se produzca en contra de los intereses del PSOE y de Pedro Sánchez estará viciada de origen. Cualquier decisión, incluso previa a la sentencia, cualquier auto, cualquier interrogatorio, cualquier citación judicial se están poniendo en cuestión con cargo a eso que todos hemos descubierto en esta segunda legislatura de la mano de los socios de Pedro Sánchez, de Esquerra y de Junts, que se llama lawfare, y que viene a ser algo así como que el Poder Judicial interfiere en las decisiones políticas para impedirlas o revertirlas con un ánimo espurio o ideológico, con unos intereses políticos o partidistas concretos. Esto es algo inadmisible en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho donde, por cierto, los jueces y los magistrados y los fiscales hasta la fecha eran jueces, magistrados y fiscales gracias a una oposición objetiva a muchos años de estudio y de trabajo, y esto precisamente se quiere cambiar por la puerta de atrás, por un quinto turno, en una reforma que ha puesto en pie de guerra a todos los profesionales del sector jurídico contra el Gobierno, porque implica colonizar con 1000 jueces que por la puerta de atrás, de manera arbitraria, discrecional, sin acreditar más que su grado en Derecho y 5 años de experiencia profesional, no sabemos en qué ámbito, porque no lo concreta el proyecto que está ahora mismo en marcha, pues van a ingresar como jueces y magistrados y fiscales de carrera para tomar decisiones sobre asuntos, algunos que tendrán que ver con esas imputaciones, con esos procesamientos o con los futuros juicios que se celebren en contra de aquellos que efectivamente rodean al presidente en su núcleo más duro. Y esto no es un tema menor, porque Sánchez llegaba a esa moción de censura de 2018 diciendo que proponía un gobierno de transición para asegurar la gobernanza del país y recuperar la normalidad democrática. No ha hecho ninguna de las dos cosas que prometió. Ni tiene un gobierno estable, por lo tanto no garantiza la gobernanza del país, ni ha recuperado la normalidad democrática. Lo que quiere precisamente es dinamitarlo. Es que esto que acabas de hablar tú, para mí es lo más grave que hay ahora mismo en España, aparte de los problemas con los con los grupos independentistas. Lo más grave es el intento de colonizar la justicia por la vía de meter de golpe 1000 personas que no obedecen al mérito de haber aprobado una oposición, etcétera, etcétera, y que pueden ser designados a dedo, y así empezó a demoler el chavismo, el armazón jurídico venezolano, y ya sabemos cómo está Venezuela. La clave, y yo termino ya por no alargar esto mucho, es ¿cuánto cambió España desde hace 7 años, desde el 18 hasta aquí? ¿Cuánto puede cambiar en los próximos 7 años? Es decir, cómo se ha ido demoliendo y carcomiendo los cimientos de la democracia en España, y cómo en los próximos 7 años, de continuar con este status quo político, puede acabar deteriorándose definitivamente la convivencia democrática.
¿Debería dimitir Pedro Sánchez, haya o no haya sentencias? Es que hablar de... Para mí eso, O Andrea, es convocar hablar elecciones. de política ficción, porque no va a hacer ni una cosa ni la otra. Y tampoco hay posibilidades de una moción de censura que vaya a prosperar, porque a los socios les interesa un presidente lo más débil posible. Entonces yo creo que estamos ante una especie... La verdad es que es una situación endiablada para la oposición, porque es un callejón aparentemente sin salida hasta 2027. Nada es eterno, en 2027 habrá elecciones, pero yo creo que ahora de golpe, además, sobre todo en el último año, nos estamos dando cuenta de la fosa séptica de corrupción que ha sido y está siendo este gobierno. Corrupción económica, hemos visto cómo hacían negocios millonarios en tiempos de pandemia con las mascarillas. Corrupción política, lo vimos con los indultos, lo vimos con la ley de amnistía al comienzo de esta legislatura, fue dar la amnistía a unos condenados por sedición, por un golpe contra el Estado de Derecho, precisamente para continuar en la Moncloa. Y corrupción institucional, estamos viendo esa colonización obscena de las instituciones, y las que no pueden colonizar, como ha pasado con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, directamente intentan cargárselas. Volviendo a la moción de censura y a lo que le contestó Rajoy en una de sus intervenciones a Pedro Sánchez, le dijo: en su papel cabe todo y lo contrario. Con lo cual estaba definiendo muy bien a un personaje que ha dicho en un momento una cosa y a las 24 horas ha sido capaz de defender exactamente la contraria, solo por un interés que no tiene nada que ver con el mejor bienestar de los españoles, con la sociedad, con una sociedad civil más fuerte, con una mejora de las condiciones a todos los niveles desde el punto de vista democrático e institucional, sino que el plan de Pedro Sánchez es modificar de manera subrepticia la Constitución a través de una serie de leyes que ponen en jaque, en definitiva, los contrapesos que tienen que haber al poder en todo sistema democrático y en todo Estado de Derecho, y eso es en lo que sigue, precisamente porque quienes están instalados ahora mismo en esa mayoría parlamentaria que él asegura que es un gobierno progresista y de izquierdas, nada más lejos de la realidad, sobre todo de la mano de partidos como Bildu, PNV o Junts, que ahora mismo defiende postulados en inmigración que son propios de la extrema derecha, más extrema derecha, que le da urticaria a Pedro Sánchez y de la que advierte constantemente que está por llegar, pues es efectivamente dinamitar los cimientos de la convivencia que conocíamos hasta ahora, afectar a todos aquellos mecanismos de control y de contrapeso que tienen que funcionar y seguir adelante con sus planes de censurar todo lo que no coincida con lo que él dice. Mira, yo, cuando antes decías de dimitir, Pedro Sánchez no entra en su ADN dimitir, ¿no? Pero es la mayor demostración de que no es inteligente. La gente dice que hay cierta parte de la opinión pública que tienen es que es muy inteligente porque mira cómo aguanta, ¿no? Cómo aguanta perdiendo elecciones, cómo aguanta con todo en contra, etcétera. No es un rasgo de inteligencia. Inteligente fue Antonio Costa, que está hoy magníficamente situado en Europa. Antonio Costa vislumbró ahí un aire, un tufillo de que podían hacerle un reproche, disolvió las cámaras en Portugal, convocó elecciones, las perdió, vamos, ya ni se presentó y se fue a Europa. Y hoy está ocupando un puesto en Europa que le llevará 5, 7 o incluso 10 años. Ese es un hombre inteligente. Este es un resistente empecinado, que es absolutamente distinto a un inteligente. Pedro Sánchez no es un hombre inteligente. Si fuese inteligente, hace tiempo que se hubiera ido. Muchas gracias, Bieito Rubido, director del Debate, Ana Martín, corresponsal política, y María Jamardo, responsable de tribunales. Nos pueden seguir leyendo en la página web del Debate, eldebate.com.